Hemos estado estudiando Efesios y vemos el tema es fe y propósito. Y lo que hemos estado viendo es caminemos en unidad. Y aquí es la cuarta parte de este estudio en Efesios 4, 1 al 16. Y ya lo hemos leído. Cada semana ya tenemos leyendo toda esta porción de escritura. Y les digo, léanlo. Y ahora, fíjate lo que dice el versículo 7. El versículo 7 de Efesios 4, ¿ya están todos ahí? Nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Por favor de tomar asiento. Pablo nos ha estado enseñando lo que tenemos en común como creyentes. Pero como ya habíamos visto, que no está hablando de uniformidad aquí, ¿por qué? Porque todos somos diferentes, pero aún así estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo que vemos es la variedad, tanto la individualidad dentro de la unidad. Es aquí que Dios ha dado dones a creyentes. Y es lo que hemos estado estudiando. Ya tenemos cuatro estudios que hemos estado viendo los dones, las capacidades que Dios nos ha dado. Una vez más, Efesios 4:7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay 3 listas de dones que se encuentran en la Biblia. Vimos Efesios 4:11, que es la primera de estas listas. Vimos la segunda lista, que es Romanos 12, 3 al 8. No hemos visto 1 Corintios 12, 4 al 11, tanto la segunda parte de ahí, 1 Corintios 12, 27 al 30. Y es donde nos vamos a enfocar hoy día. ¿Por qué? Porque estamos usando aquí Efesios 4 como un trampolín para ver y entender más acerca de los dones o las capacidades que Dios nos ha dado. Lo he dicho, los dones no son juguetes, son herramientas que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo. Son herramientas y se tienen que usar en amor. Cuando no se usan en amor, lo que pasa es que llegan a ser armas de destrucción y división. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Porque menosprecian ciertos dones o porque no tienen ciertos dones, hacen un gran escándalo. Ahora, las 3 listas de dones no son idénticas y como les dije es muy probable que Pablo no nombró todos los dones que existen, pero aquí son como unos 20 que son mencionados en estas listas. Entonces y hemos estado preguntando, ¿cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo puedo perfeccionar mis dones? Y el primer paso, ya lo hemos visto y lo vuelvo a repetir, es primeramente los dones es para el creyente. Uno tiene que ser nacido de nuevo para poder recibir dones o capacidades de Dios. Amén. Comienza el primer paso. Si no eres creyente, eres un incrédulo, no vas a tener dones. ¿Por qué? Porque los dones, ahorita vamos a ver, vienen del Espíritu Santo, pero uno se tiene que someter al Espíritu Santo en su vida. Y hemos visto, hay veces muchos piden, quiero más y más del Espíritu, y quiero que me llene. No. El Espíritu ya mora en nosotros. Muy diferente. Uno quiere recibir más, pero no es que recibas más, ya lo tienes completo adentro de ti. Luego lo que falta hacer hay veces es simplemente comenzar a servir en cualquier capacidad en la iglesia. Ay, pero pastor, ¿cómo sé? Es que no sabes, ese es el punto. Te vamos a colocar en un lugar y luego se va a saber si tienes ese don o esa capacidad. Si traigo el grupo de alabanza en este momento, de uno por uno los pongo aquí enfrente, a ver si tienes el don de no. Se va a saber. No, bájalo, ¿no? Ay. Así es, nos ponemos a servir en la iglesia y luego se sabe. Uno está inquieto, está incómodo, no haya ni cómo y se quiere hacer para atrás. Pero
los hermanos lo van a... Mira, mejor vas a encajar mejor acá. Y de repente uno se mueve y wow, de gran bendición. Pero esta es la única manera que vas a saber o vas a poder perfeccionar tus dones en la iglesia. Es en tener comunión en la iglesia, tanto como tener comunión con nuestro Señor. Compañerismo en la iglesia local. Primera de Pedro 4:10 al 11 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cada uno de nosotros, cada creyente, cada cristiano, debemos de saber cuál es o cuáles son mis dones espirituales. Debemos de saber. Quizás tienes idea, pero si no estás sirviendo, no se te va a confirmar eso. Y es en sí, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y usar nuestros dones en el ministerio propio, adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, fíjate, Dios siempre nos quiere estrechar. Siempre nos quiere estrechar. Él nos quiere usar, pero también quiere que usemos nuestros dones. Me recuerdo muy bien, Pastor Terry me habló: Mari, ¿ya estás listo? Sí, pastor, ¿para qué? ¿Qué necesita? ¿Estás listo para venirte a servir en el ministerio? ¿Está bien? Sí, mi capitán, claro que sí, aquí estoy, pero en español. ¿En qué? No hablaba el español muy bien y aún ahí la hago más o menos, pero bueno, el Señor va perfeccionando esas cosas en nuestras vidas. Me pudiera haber hecho para atrás. No, en español no sé. Yo pensaba que hablaba español, pero comencé a leer la Biblia, Reina Valera, y aprendí: ¿sabes qué? No sé español. Verdaderamente no sé español. Pero el Señor nos ayuda en las capacidades para el llamado que tenemos y a donde Él nos quiere colocar. Ahora, como dije, vamos a estar en 1 Corintios, así que volteen conmigo. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, brincando de Efesios, y sí, estamos estudiando Efesios, pero tenemos que, en realidad, se levantan estas preguntas de dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7, ¿ya están todos ahí? Todavía hago páginas, los espero. ¿Ya llegaron? Nos dice, comenzando en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como sea os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos que Pablo aquí en este capítulo comienza a cambiar tema. Vemos que él es muy claro de la dirección en que va en su carta. Quiere hablar del abuso de los dones espirituales. Una vez más, 1 Corintios 12:1. Te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo para que podamos aclarar más. Dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Fíjate, dones espirituales, capacidades que da, ¿quién? Que da el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que da dones o capacidades para poder servir en el ministerio, para servir al cuerpo que es la iglesia. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Ahora, vemos que en los primeros 3 versículos aquí, Pablo está hablando del tema de unidad. Y es en esta unidad que tenemos la misma confesión. Si estamos en Cristo Jesús, verdaderamente no lo podemos rechazar. Podemos decir una maldición de Él. Porque estamos en Cristo Jesús, creemos. El verdadero cristiano no va a rechazar, no va a negar a Jesús. El verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es por esto que no podemos negar o echarle maldiciones al Señor Jesús. Porque sabemos, conocemos la verdad. Amén. No podemos negar la verdad. Si puedes decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, entonces estamos unidos en esta misma confesión. Es mi Señor. Pero uno solo la puede confesar por el Espíritu Santo. Y esta es la unidad que tenemos como cristianos. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Él mora en nosotros. Ahora, con eso dicho, servimos al mismo Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. Este es el primer punto. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, hay diversidad de dones. La iglesia, como el cuerpo, tiene diversidad en la unidad. Estamos unidos, ¿por qué? Por Cristo Jesús. Estamos unidos porque el Espíritu mora en mí. Estamos unidos porque estamos salvos, pero hay diversidad. Todos somos diferentes en la iglesia, pero trabajamos juntos para que el cuerpo funcione bien. Y en ese caso hay muchos diferentes dones, capacidades. Les recuerdo y pregunto, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Y en él hay unidad. Pero dice, el Espíritu es el mismo. Amén. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Participamos en las obras del mismo Señor, que es Cristo Jesús. Jesús es el que nos da la oportunidad de servir en diferentes ministerios con diferentes capacidades. Quizás se te ha cerrado una puerta en donde quieres servir. Estabas ahí, no quedaste bien ahí. Pero no me va a sorprender si el Señor te abre otra puerta. Y es donde Él te quiere usar. Y eso tenemos que reconocer. Ahora te pregunto esto en este momento. ¿Estás dispuesto a ser usado? ¿Estás dispuesto? Porque recuerda que el Señor no busca habilidad, pero busca disponibilidad. Muy diferente. Va a capacitar al que no está capacitado. Es lo que el Señor busca de nosotros, disponibilidad. Ahora, muchos pueden decir, yo puedo hacer eso, lo puedo hacer mejor, y quizás sí, lo puedes hacer mucho más mejor. Tienes toda razón. Puedes hacerlo mucho más mejor que muchos de nosotros. Pero no estás disponible. No puedes ser fiel. Entonces, ¿qué te estás ganando? Aquí la Escritura dice, pero el Señor es el mismo. El ministerio viene del Señor. El versículo 6. Y hay diversidad de operaciones,
Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y como todos participamos en las obras del mismo Padre, no debe de haber peleas, divisiones, celos entre los creyentes, especialmente sobre los dones, porque es Dios que hace todas las cosas en todos nosotros. Los problemas vienen cuando uno desea ser alguien en quien no es, o tener un don o varios dones que no se le han dado. Y ahí es donde vienen los problemas. Hay personas que dicen, es que yo tengo el don de ser evangelista, cuando no es así. Cuando no es así. Tenemos que ser real y sinceros con nosotros mismos. Y hay algunos que verdaderamente son sinceros, pero sinceramente están equivocados. Tenemos que escuchar y ver los resultados. Porque hay veces ese don, esa capacidad no se te ha dado. Ahora, hay que tomar en cuenta, no podemos pasarlo por alto lo que existe aquí en estos últimos 3 versículos. ¿Vieron la doctrina de la Trinidad ahí? Ahí está. En estos últimos 3 versículos, Dios en 3 personas, pero un solo Dios. Fíjate el versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí se ve. Es el mismo. No, pero la palabra Trinidad, la doctrina ahí está. Ahí se ve. Segundo punto. La lista de dones aquí, versículo 7 al 11, el versículo 7 nos dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, toma nota que dice a cada uno que recibe a Cristo Jesús, a cada uno se le da un don a lo mínimo. A cada uno le es dada, dice. Pero a cada uno le es dada. Vemos que los dones son dados y uno no los puede comprar, no se los puede ganar, no se les dan porque me he portado bien. O porque muchos creen que pueden manipular a Dios, que me dé cierto don. Para que Dios nos dé lo que uno quiera. La manifestación del Espíritu. Es el Espíritu Santo que a través del don o la capacidad que se nos ha dado, que hemos recibido, ahí se ve la manifestación del Espíritu Santo. Una vez más, hay que recordar que el don, la capacidad que Dios nos ha dado debe de llamarle a las personas su atención a Dios, no a uno mismo, no a nosotros. Porque fíjate que dice, para provecho es para el provecho de Dios, para el provecho de la congregación, para el provecho de la iglesia, para que podamos entender. No es para que uno se vaya a inflar el ego y decir, mira lo que yo tengo, mira lo que yo hago, lero, yo lo tengo y tú no. Yo hablo en lenguas y tú no. No tienes ni el Espíritu. Falso. Porque es la doctrina lo que muchas iglesias enseñan y eso es falso. Es para que seas una bendición al cuerpo, a la iglesia, y esto es para provecho del cuerpo, no para el provecho de sí mismo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjate, en Corintio, tanto como hoy, en muchas iglesias hay personas que se abusan de los dones.
y los quieren usar para su propio beneficio, para su ganancia, podemos decir. Atraer atención hacia uno mismo en vez de glorificar a Dios. El Espíritu Santo en realidad es un don en sí, que se recibe cuando uno acepta a Cristo Jesús. Cuando somos salvos, en el momento de creer, recibimos al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Efesios 1:13-14, ya lo estudiamos, pero dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjate, fuiste sellados con el Espíritu Santo cuando, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, al momento de creer, fuimos sellados con el Espíritu. Oh no, pero no has recibido el bautismo. Ya tengo el Espíritu Santo. Fui puesto en el cuerpo en el momento de creer, para que podamos entender. Pero ellos quieren tener una experiencia aparte. Lastimosamente hay muchos pastores que dicen: ¿has recibido el Espíritu Santo? Para mí, yo me rasco la cabeza. Te están preguntando que si eres salvo o no, pero creen que puedes ser salvo y después vas a recibir el... No, eso fue en el día de Pentecostés. Eso es diferente. Pero de ese momento en adelante, en el momento de creer, uno recibe. Somos sellados, como dice la Escritura aquí. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo. Y luego, para continuar, dice: porque a este, fíjate, si apunto el dedo y digo a este, no a todos, a este, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia. Entonces a este se le dio sabiduría, y a este don, a esta persona o esta persona. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque una vez más, doctrinas erróneas que existen: todos tienen que hablar en lengua. No, la palabra no enseña eso. Aquí vemos que ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Y se los da a quien Él se los quiera dar, y le da el don que Él te quiere dar a ti. Fíjate. Y aquí lo que vemos cuando dice aquí: es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Quiero que entiendan, estos son los dones del intelecto. Estos dones son dones del intelecto. Sabiduría, de saber a través de experiencia, de saber y sin duda sabes lo que sabes que sabes, y nadie te va a mover de que porque has recibido este don. Ciencia, conocimiento, saber cómo aplicar la palabra en las vidas. Reconoces, estás teniendo una conversación con alguien y ves lo que les falta es aplicar la palabra de Dios. No lo están haciendo y puedes reconocer eso. Dones del intelecto es lo que es. Cuando estás estudiando, cuando estás enseñando o escuchando un mensaje y podemos decir: se te prende el foco. En inglés, light bulb, ¿no? Se te prendió. Hay veces estoy aquí arriba, estoy dando la enseñanza y miro: wow, mira, se les prende el foco. ¡Qué bendición! Fíjate, pero es el Señor que te está recordando de un pasaje o de una cierta escritura, y hay aplicación de esas escrituras en tu vida y las puedes compartir a otros. Es cuando sabes que Dios te está hablando, porque muy bien sabes que nadie me dijo a mí de tu situación. Yo ni sé. ¿Y cómo es que estoy aquí enfrente hablando de ti? No soy yo. Ahí es donde se ven y se aplican el don de intelecto, porque reconoces que Dios te está hablando. Versículo 9. A otro
fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, aquí vemos dones dependientes de una fe especial. En tenerla produce milagros. Mateo 17:20 dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Dones dependientes de una fe especial que produce milagros, sanidades. Y esta palabra es plural, porque Dios puede sanar diferentes enfermedades. Es Dios el que sana, y sabemos que Dios no va a sanar a todos. Él y solo Él sabe por qué va a sanar al quien Él quiera sanar. Él es Dios. Si tienes este don, no quiere decir que todos, que vas a poner las manos en todos y todos van a ser sanados. No. Una vez más, es Dios el que sana. Es más, si te recuerdas, Jesús no sanó a todos. Aún entraba en ciertos lugares y ni aún podía hacer milagros por la falta de fe. Versículo 10. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Milagros, el hacer obras milagrosas. Este don, fíjate, fue dado para darle validad, darle credibilidad al que hablaba o predicaba en el nombre del Señor. Me recuerdo de los 10 leprosos. ¿Se recuerdan de esta historia? Todos fueron sanados, pero no todos fueron salvos. No todos regresaron. Y te voy a decir, un milagro no necesariamente trae conversión, pero sí confirma que el mensajero habla la verdad. Hubo muchos que vieron los milagros de nuestro Señor Jesús y aún no creyeron en Él. Vieron muchos milagros. Judas estuvo ahí en medio de todo eso y nunca creyó. Profecía. No era predicción del futuro, pero proclamación y enseñanza de la revelación ya completa. El Nuevo Testamento ya está escrito a este punto. En esos tiempos, este don era de predicar y anunciar revelaciones nuevas, como el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero este don que fue dado a los apóstoles fue temporal. Porque hoy en día la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios ya está completa. No hay revelación nueva. No puede haber revelación nueva. Ya está todo declarado en la palabra de Dios. Está completa. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, fíjate, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esos ya están puestos en lugar. Profecía, se me hace curioso cuando uno viene y te dice: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dio esta revelación, Dios me ha proclamado. Wow. Profecía debe de hacer 3 cosas de acuerdo a la escritura que acabamos de ver. O digo, la escritura que vamos a ver. 1 Corintios 14:3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, dice la palabra de Dios. Exhortación y consolación. Entonces, el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. No que Dios me dio un sueño que esto iba a pasar en tu... Edificación, exhortación y consolación. El que profetiza.
Estas son las tres cosas. Tiene que ver más, todo esto tiene que ver más con el corazón, con uno, no con la voluntad de uno. Es que el Señor me dijo que fueras A, o que te llevaras C, o que me dieras. Y vemos que cuando dicen que Dios me dijo, nunca tiene que ver con el corazón de uno, pero más con su propia voluntad o simplemente inflar su ego. Discernimiento de espíritus. Qué curioso que se encuentra esto aquí. Este don que continúa aquí. Discernimiento de espíritus. Es el saber distinguir divinamente entre los que de veras son inspirados y los que no son. Luego alguien está diciendo, ay, banderitas rojas, campanitas. Algo no está bien ahí. Lo que está diciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso la voluntad de Dios cuando no está escrito nada de eso en su palabra? Ese es un don, discernimiento de espíritus. Y hay hermanos y hermanas que tienen ese discernimiento. Entra alguien por la puerta. No, ese solamente viene a pedir, quiere vender. Simplemente decirle, hola, ¿cómo estás? La mirada. Diversos géneros de lenguas, varias clases de lenguas, la habilidad de hablar otra lengua que el que habla o no la sabe y no la ha aprendido. Nunca la estudió. No como, todos deben de hablar y tenemos la escuela para que puedas. No, entonces no es un don. Hemos aprendido una lengua. 1 Corintios 14:2 dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, claro que las lenguas son real, existen, y no me quiero ir muy profundo en esto hoy en día, en este tema, porque vamos a tratar con este tema la próxima semana, cuando veamos 1 Corintios capítulo 14. Lo que sí les voy a decir de mi experiencia en las iglesias que hablan en lenguas es que existe un gran abuso. El uso erróneo de este don existe aún hoy en día. He estado presente cuando llega la invitación que todos vamos a hablar en lenguas, cuando la palabra de Dios nos dice diferente. Que vamos a adorar en lenguas, que vamos a cantar en lenguas. Ahora, que si me quieren invitar a ir a comer tacos de lenguas, ahora ya es otra cosa, pero bueno, no. Ahí vamos. Pero tenemos que entender, fíjate. 1 Corintios 14, 27 al 28, deja leértelo en la Biblia en lenguaje sencillo. Si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas, fíjate, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben de callarse o que hablen solo para sí mismos y para Dios. Fíjate, entonces hay una orden en la iglesia, no desorden. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios de orden. Y entonces la palabra está clara. Y luego vemos interpretación de lenguas. El Espíritu Santo permite a la persona con este don entender el mensaje que fue dado para que lo pueda interpretar para el resto de la congregación. Versículo 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Todas estas cosas las hace Dios. El Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos conoce y Él sabe qué don darnos. Él sabe nuestro llamado y Él nos va a capacitará para poder cumplir nuestro llamado.
Vamos a continuar, fíjate ahí. 1 Corintios 12 al 26, fíjate cómo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y te voy a decir, fíjate, es fácil identificarnos con los miembros de la iglesia, del cuerpo, cuando están sufriendo, están doliendo. Ay, nos duele. Pero muchas veces se revela cuando un miembro recibe honra. Ay, ¿por qué él y yo no? Debemos de estar gozosos unos por los otros. Ay, le dieron un trabajo bien bueno. Ay, ¿y yo qué? Deberíamos estar gozosos que mi hermano, mi hermana está avanzando, que Dios ha escogido bendecirlos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, tercer punto. En estos versículos que vimos, vamos a del 12 al 26, habla de unidad, diversidad, y en realidad nos necesitamos uno al otro. Es de lo que habla. No me voy a enfocar ahí porque estamos viendo los dones. Vamos a continuar. Somos el cuerpo de Cristo y todos los dones son importantes. Versículo 27 al 31. Fíjate lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cada cristiano, cada uno de nosotros, cada verdadero creyente es parte del cuerpo de Cristo. Fíjate, esta es la razón, y entiende este punto aquí. Esta es la razón que nosotros aquí en Calvary Chapel, Rialto, nosotros no tenemos miembros. Es decir, una membresía. No tenemos un documento que nos dice quiénes son los miembros. No existe. ¿Por qué? Porque aquí vemos la escritura que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿De quién está hablando? Del creyente. Del creyente que está asistiendo aquí. Del creyente que ha decidido decir: este es donde Dios me tiene. Entonces eres un miembro del cuerpo de Cristo, aquí en esta iglesia local. ¿Quién somos nosotros para decir quién es parte del cuerpo de Cristo? Cada creyente sabe si es un miembro del cuerpo de la iglesia.
No que un hombre que te va a permitir ser parte de la iglesia o te va a negar esa membresía. ¿Ya lo eres o no? Te voy a decir, eso es entre ti y Dios. Si estás salvo y Dios te ha traído aquí y ya eres un miembro de aquí del cuerpo de la iglesia local donde Dios te ha puesto. Por eso siempre digo, si Dios te trajo, que sea Dios el que te lleve. No porque me he molestado, no está de acuerdo que esto y que el otro y me enojé, me molesté y ya me voy. Dios no te llevó. Va a haber consecuencias a tu decisión y vas a impactar y causar gran dolor, no nomás en tu familia, pero aún en el cuerpo de Cristo, porque eras parte del cuerpo. Ya vimos que nos necesitamos uno al otro. No todo el tiempo nos vamos a llevar bien. Ya vimos que algunos tienen ese don que no les molesta a las personas. Llegan y esa gracia extra que se requiere con ciertas personas. Pero aquí vemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice, y miembros cada uno en particular. Somos todos diferentes, individuales, pero aún somos parte del cuerpo. Es unidad en el cuerpo. Versículo 28 dice así, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Ya vimos que fueron la fundación de la iglesia. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y vemos aquí que dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles. Apóstoles, en aquellos primeros días de la iglesia había apóstoles, tanto profetas. Hoy en día ya no hay apóstoles. Puesto a las calificaciones que ellos tenían para ser un apóstol. Como ya vimos que un requisito del apostolado era haber visto a Cristo resucitado. Y no creo que haya alguien que esté vivo aún hoy en día que haya visto a Cristo Jesús resucitado. Es imposible. Y era uno de los requisitos para ser un apóstol. Hechos 1, 21 al 22 dice así, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces eran las calificaciones. Los apóstoles fueron enviados con una comisión especial. Eran embajadores especiales que llevaron el evangelio a los perdidos. Ellos establecieron las iglesias locales y llevaban la palabra, el mensaje de Dios. Pero también un apóstol también es uno que es enviado, uno mandado con una comisión. Entonces, cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos el llamado de ir. Podemos decir que somos embajadores de Cristo Jesús. Podemos decir que somos misioneros de Cristo Jesús. ¿Pero un apóstol? No. Juan 17, 18 dice así, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hoy en día ya no hay apóstoles, pero misioneros sí, claro que hay. Misioneros evangelistas que existen, que han sido enviados para evangelizar, tanto como Timoteo, Silas, Bernabé. Pero fíjate, no los apóstoles como los 12 después de Pablo. Ellos podían dar testimonio del Cristo resucitado. Si alguien te dice que son un apóstol, en realidad no lo vayas a creer. Ellos, los 12 apóstoles, vinieron con una comisión especial. Ellos hablaban con la autoridad de Dios porque recuerda que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, se estaba escribiendo. Ellos lo estaban escribiendo. Hoy en día ya tenemos la palabra de Dios completa y ya ni le podemos quitar
y no le podemos poner, porque ya está completa. Luego profetas, los predicadores que hablaban según como los dirigía el Espíritu Santo. Ellos no exponían la Biblia, sino que ellos transmitían la voluntad de Dios inmediatamente. No a través de la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque no estaba escrita. Una vez más, no estaba escrito el Nuevo Testamento cuando se pusieron estos pilares. Y ellos tenían dones espectaculares para la iglesia que estaba, podemos decir, en su infancia. Ellos hacían esto como credenciales para que las personas pudieran ver y creer que Dios estaba obrando en ellos. Ahora, profecía hoy en día ya no es predicción o pronóstico para que podamos entender del futuro, pero proclamación y enseñanza ¿de qué? De la revelación completa. El Nuevo Testamento ahora ya está completamente escrito. En esos tiempos este don era de predicción y anunciar revelaciones nuevas, y era útil porque no se había escrito el Nuevo Testamento. Podemos entender que este don era temporal, y hoy en día es la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya está completa. Ellos, los profetas, fueron los que ayudaron con la fundación de la iglesia. Efesios 2:20, una vez más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y eso nunca cambia. Ellos ayudaron el fundamento, pero la fundación ya está completa, los pilares ya están puestos. No vas a traer un grupo de destrucción, de construcción para destruir o poner otra fundación, porque ya está puesta. Ahora, claro que creo que hay profecía, pero tiene que estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Y ya vimos este versículo, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo tercero, maestros. Uno que enseña, que demuestra lo que está escrito en la palabra de Dios. Uno que la explica, hace la palabra de Dios sencilla para poder entender. A mí me gusta lo que Pastor Terry ha dicho a través de los años. Si has sido llamado a enseñar la palabra de Dios, has sido llamado a estudiar. Porque hay personas que no quieren estudiar, pero creen que son llamados a enseñar la palabra. ¿Cómo vas a enseñar la palabra si no estudias la palabra? ¿Cómo le estás dando lugar al Espíritu que te vaya a guiar a través de las Escrituras? Y luego los que hacen milagros. Era la manera de confirmar que lo que decían era verdad. Una vez más, le daban credibilidad al mensaje. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y esto no solamente sanar porque alguien está físicamente enfermo. ¿Entiende esto? Uno puede ser ayudado o ayudado a alguien en necesidad, ayudando a alguien en necesidad, hablándole a un hermano o a una hermana, dándole ánimo. Podemos decir ayudando a alguien que está en necesidad. Y eso es, fíjate, a los que ayudan, a los que sanan, ayudando con eventos, podemos decir, para sanar los matrimonios. A veces tenemos eventos de matrimonio aquí y muchos vienen a servir, están ayudando a sanar esos matrimonios. Cuando tuvimos unas enseñanzas, ¿cuántas semanas vimos el tema de matrimonios aquí? Los sugieres estaban ayudando a sanar esos matrimonios. Los que están recibiendo, todo eso está ayudando. Porque era lo necesario en ese momento. Los que tienen don de lenguas. Qué curioso. Al fin de cubrir todos estos otros dones, al último, está el don de lenguas. Yo creo que lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque ellos hacían este don mayor, lo máximo. Si no tienes este don, no estás salvo.
Si no tienes este don, no tienes al Espíritu. Si no tienes, lo hacían y Pablo lo pone al fin. Qué curioso. No vamos a cubrir este don hoy en día. Como les dije, lo vamos a ver en la próxima semana, capítulo 14. Pero tomen en cuenta que este don está al fin de la lista. Los corintios se abusaban de este don, en el cual había mucha confusión. Los que hablaban lenguas menospreciaban a los que no hablaban en lenguas. Y esto estoy hablando de Corintio, pero aún es aplicable hoy en día. Es la razón que Pablo concluye que no todos tenemos o podemos tener los mismos dones. Fíjate lo que dice el versículo 29 y 30. Pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta: no. No todos tenemos el mismo don, aún ni el mismo llamado. Pero sí somos uno en Cristo Jesús. Y así como había confusión en Corintio, aún lo existe hoy en día. Hay iglesias que te quieren convencer que todos tienen que hablar en lenguas, que lenguas es una señal de poder, que es una señal que estás salvo, que es una señal que tienes al Espíritu Santo. Pero Pablo les decía a ellos: ustedes son bebés. Son bebés en el Señor. No entienden lo espiritual. ¿Cómo les puedo explicar las cosas grandes y profundas de Dios si aún todavía toman leche? Les decía que eran carnales en pensar que ciertos dones tenían más importancia que otros. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aún así es hoy en día. ¿Quieres hablarle la verdad a alguien que está envuelto con esta doctrina errónea? No, pero es que están bien aferrados. Pero Pablo dice: son bebés, son niños. Están tomando, son gente carnal. Mira las vidas que viven. No. Tienes que hablar en lenguas, tienes que venir bien vestido de Catrín, el traje más bueno que tienes. No tienes ni para comprar, pero Dios va a proveer. Dios. Ahí vienen, están en la iglesia, brinque. Y todos vamos a hablar y vamos a cantar en lenguas y salen peor de como entraron. No hay cambio genuino en su vida. No están creciendo, no están madurando. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 31 de nuestro texto aquí. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino aún más excelente. El camino más excelente es el capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo de amor. Aparte de ser carnales, no existía amor en lo que estaban haciendo. ¿Cómo podían poner el camino aún más excelente? Imposible. Porque no se estaban sometiendo al Espíritu Santo. Y aún hasta la enseñanza y doctrina que Pablo traía. ¿Qué es la aplicación aquí? 3 puntos de aplicación. ¿Sabes qué es tu don? Si lo sabes, ¿lo estás usando? Si no lo sabes, necesitas orar para que Dios te lo revele. 2, hay una gran bendición para ti y el resto del cuerpo cuando usas y compartes tu don con el cuerpo que es la iglesia. 3,
Todo verdadero creyente es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y todos tenemos importancia en el cuerpo. Verdaderamente nos necesitamos uno al otro. No podemos menospreciar uno o el otro. Tenemos algo aquí que existe entre nosotros. Es el gran amor de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Nos ha unido.